Bueno, muchachos, aquí estamos de regreso para seguir analizando casos en los cuales el campo se puede obtener de una manera sencilla y tiene configuraciones regulares. Bien, ahora vamos a analizar otra situación. Vamos a tener eh, un, un cable que también lo mismo, vamos a suponer que tiene un tamaño infinito, ¿sí? Aunque no sea infinito, ¿no? ¿Sí? Pero esto va a ser un cable, es decir, va a ser algo así. Lo voy a hacer mejor. Va a ser así un cable. Y depositamos carga en el cable, suponiendo siempre que estamos en el caso de metales. Entonces, un cable metálico. Entonces las cargas se van hacia la superficie. Bueno, en este caso, pues si es infinito, entonces lo que ocurre, la carga cae, vamos a calcular el campo en este punto. Bueno, para calcularle el campo en este punto, pues ese campo va a ser formado tanto por las cargas que están a la izquierda como por las cargas que están a la derecha. Pero como hay la misma cantidad de cargas a la derecha que a la izquierda, pues entonces el campo tiene que salir del cable. Y eso pasa con cualquier punto alrededor del cable, ¿sí? No podría ser un campo que apunte a la derecha o hacia la izquierda, porque quiere decir entonces que cuenta más la carga que hay de la izquierda o de la derecha. Bueno, entonces el campo de este cable visto de frente sería así. Aquí tenemos el cable visto de frente. Entonces, a la misma distancia, vamos a tener que el campo va a tener esta distribución. O sea, una distribución radial. ¿Sí? Y si estamos a la misma distancia, pues el campo, aparte de ser radial, tiene que tener la misma magnitud porque estamos a la misma distancia del cable. Este es el cable visto de frente. O sea, esta es la sección transversal del cable. El cable iría para allá, ¿sí? Alejándose. Bueno, entonces aquí lo que proponemos es que para calcular el campo aplicando la ley de Gauss al cable, lo encerramos en una superficie gaussiana que sea un cilindro. Que sea un cilindro. Bueno, si es un cilindro, entonces en cualquier parte de la superficie de este cilindro, el cilindro visto desde otra forma sería así. Esta sería la sección transversal del cilindro. Bueno, entonces en cualquier punto del cilindro el campo es perpendicular a su superficie. Entonces sale el campo así, aquí sale el campo así, y lo mismo con cualquier punto del cilindro. ¿Sí? Bien. Entonces, si el campo es constante
en cualquier punto de la superficie de este cilindro, pues entonces vamos a suponer que tiene una área A, ¿sí? Una área, bueno, un radio R, sería un radio R, y una longitud, esta de aquí, sería una longitud L. Bien, entonces aplicamos nuestra ley de Gauss. Integral sobre todo el cilindro de E.ds es igual a la carga que encierra el cilindro entre epsilon 0. Otra vez, tenemos que el campo sale del cilindro, de la superficie del cilindro, pero también sale el vector unitario, que es perpendicular a la superficie del cilindro. Por lo tanto, esta integral se reduce a E por la integral de cerrada de ds, y va a ser igual a Q entre epsilon 0. Ahora, ¿cuál es la integral del área de un cilindro? En primer lugar, vamos a ver. En esta parte, en esta cara del cilindro, voy a sacarla para que se visualice mejor. Aquí tenemos la cara lateral del cilindro. Aquí, ¿cómo es el campo? En esta parte de aquí. Pues apunta hacia acá. ¿Sí? Así estaría el campo. Porque siempre apunta hacia arriba. Entonces así estaría el campo. Pero en esta superficie del cilindro, ¿hacia dónde apuntaría el vector unitario n? A ver, respóndanme. Hacia la izquierda. A la izquierda. Así estaría n. Entonces, E.n, ¿cuánto sería? 0. 0. Entonces, no hay por qué tomar en cuenta las caras laterales del cilindro, o las que son sus tapas, pues, ¿no? Solamente la superficie esta. ¿Y cuál es la superficie lateral del cilindro? ¿Cuál es esta área? 2πr por L, ¿no? Sí, entonces la superficie S es 2πr, que es el perímetro, por la longitud L, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces así tenemos la S del cilindro. Por lo tanto, integral de E por ds nos da simplemente E por 2pi r L, que es el área, y esta va a ser igual a la carga Q que encierra el cilindro entre epsilon 0. Por lo tanto, ya tenemos una solución muy sencilla para el campo alrededor de un cable. E va a ser igual a Q entre 2pi r L epsilon 0. Bueno, pero aquí tenemos otra cosa importante, que estamos dividiendo la carga por unidad de longitud, porque L es la longitud del cilindro. Entonces a la carga por unidad de longitud la podemos llamar, utilizando la letra griega, ρ, por ejemplo. Pero en este caso, ρ es una carga por unidad de longitud, ¿sí? Q entre L. Por lo tanto, el campo E va a ser igual a la carga por unidad de longitud entre 2pi r epsilon 0. ¿Sí?
Entonces, este es un campo especial, porque es un campo constante si R es constante. Pero si nos vamos alejando del cilindro, el campo va a ser inversamente proporcional a R. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo tenemos ya esta nueva configuración esta nueva configuración de campo, que es radial con respecto a un cilindro. Tenemos ya, por tanto, tres tipos de configuraciones de campo. Tenemos, en primer lugar, si tenemos una carga Q, el campo es con una simetría esférica. Sale de una superficie esférica. Y es un campo proporcional a 1 entre R cuadrada. ¿Sí? Tenemos, ahora, si tenemos una placa, en este caso el campo es perpendicular a la placa, a la superficie de la placa, es constante y es igual a la densidad de una de sus caras entre 2 epsilon 0. Pero es un campo de este estilo. ¿Sí? Y ahora tenemos que si tenemos un cable, el campo sale fuera del cable, ¿sí? Y entonces este campo es igual a la densidad ρ entre 2pi r epsilon 0. Entonces tenemos un campo que depende de 1 entre r cuadrada. Un campo que es constante siempre y cuando estemos cerca de la superficie, y un campo que decae como 1 entre r. Entonces, tres tipos de campos. Es bonito, porque depende de qué necesidades tengamos, qué tipo de campo queramos utilizar en un experimento. Primero tenemos el campo que va como 1 entre r cuadrada. Tenemos el campo que es constante. Y tenemos otro campo que decae más lentamente, como 1 entre r. ¿Sí? Entonces aquí están los tres campos. Campo constante, campo de 1 entre r cuadrada y campo de 1 entre r. ¿Sí? Bueno. Ok. A ver, les adelanto una cuestión. El próximo martes lo vamos a dedicar exclusivamente a hacer ejercicios sobre estos temas que hemos visto. Sobre la ley de Coulomb y sobre la ley de Gauss. Entonces, échenle un repaso a los problemas que Litsi les puso ya. Los problemas tienen como nombre, ya vieron ustedes, problemas de la ley de Coulomb, problemas de la ley de Gauss. Entonces vamos a ver ese tipo de problemas para que no nos quedemos nada más en la pura cuestión teórica. ¿Sí? Entonces a eso vamos a dedicarlo el martes, para equilibrar la teoría con los problemas. Ojo, lo que yo voy a hacer el martes no es resolverle los problemas que puso Litsi, sino discutirlos con ustedes. ¿Sí? Aclarar algunas dudas y discutir en qué consiste conceptualmente cada problema. Hay problemas bastante interesantes y a eso nos vamos a dedicar. Bueno, ahora vamos a preparar el tema de capacitores, que también es un tema muy interesante, de muchas aplicaciones en el campo de la tecnología.
Bien. Entonces, vamos a ver. En este caso, bueno, es capacitores de placas paralelas. ¿Sí? Bien. Entonces, en este caso vamos a tener dos placas así. Y luego abajo otra placa. ¿Sí? Abajo otra placa. Entonces, ¿sí? Dos placas. De tal forma que tenemos vista de frente a las placas, estarían así. Aquí está su espesor de la placa de arriba. Aquí está la placa de abajo. ¿Sí? Pero ahora vamos a hacer la siguiente operación experimental. Mediante una pila, ¿sí? O hay otras técnicas experimentales, pero bueno, vamos a recurrir a una pila. Pasamos carga de una de las placas a la otra placa, ¿sí? Entonces, si pasamos carga de una placa a la otra placa, pues las placas quedan cargadas, pero con signo contrario. Entonces, supongamos que pasamos electrones, ¿sí? Que son los más móviles de las cargas. Pasamos electrones de la placa de abajo a la placa de arriba. Entonces la carga de abajo, la placa de abajo queda cargada positivamente porque le quitamos electrones. Y la placa de arriba pues queda con los electrones que le pasamos, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de campo se va a formar aquí? Entre dos placas con cargas contrarias. A ver, díganme, ¿qué tipo de campo se imaginan que? ¿Qué tipo de campo aparecería aquí? A ver, piénsenle, ¿qué tipo de campo sería? Recuerden esto, las cargas positivas son fuentes de campo, las cargas negativas son sumideros. En el caso de las placas, el campo es perpendicular a la placa y es constante. Entonces, con esos dos datos, ¿qué tipo de campo se va a dar entre las dos placas? A ver, ¿quién se arriesga a dar una opinión? Sería, bueno, yo pienso que sería 0. No, vamos a ver, ¿por qué cero? Vamos a ver. De esta placa positiva sale un campo, ¿no? ¿Sí? De esta placa negativa, a esta carga negativa entra un campo, ¿no? Entonces, va un campo de aquí para acá. Uh-huh. Lo mismo pasa con esta carga. Eso, entonces tenemos una especie como de sándwich, ¿sí? Lo voy a poner más claro. La placa de abajo está cargada positivamente, la placa de arriba está negativamente, entonces el campo va a ser así.
¿Sí están de acuerdo? A ver, ¿están de acuerdo en que el campo va a ser las siguientes dos placas? Una cargada Sí, positivamente y otra negativamente. ¿Sí sí, están de acuerdo? Sí, profesor. Sí. Bien, ¿por qué ocurre esto? Primera razón, si son placas, el campo debe ser perpendicular a la superficie de la placa. Entonces cumple esta condición. Si las cargas son positivas en una de las placas, el campo sale de esas placas, ¿sí? O sea, es como si tuviéramos una placa cargada positivamente, ¿sí? Caso que ya vimos, y lo que vimos es que el campo es constante y sale de la placa. Pero si tenemos una carga negativa, igualmente el campo debe ser perpendicular a la placa, pero debe entrar, porque las cargas negativas son sumideros de carga de campo eléctrico. Entonces, si juntamos los dos, lo que sale de la primera placa entra a la segunda. Bueno, ahora vamos a sacar una conclusión interesante. Encerremos a este par de placas en una superficie gaussiana. Arriba hay una superficie, o sea, la encerramos en una cosa así. ¿Sí? La encerramos en una cosa así. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos la cara superior, la cara inferior. Aquí es esta, la cara superior, la cara inferior. Ahora, al aplicar la ley de Gauss a esta superficie cerrada E.ds, ¿cuánta carga va a encerrar esta superficie cerrada? ¿Cuáles cargas va a encerrar? A ver, respóndanme. Esta superficie cerrada, ¿qué cargas va a encerrar? Primero va a encerrar estas cargas positivas, pero la misma cantidad de cargas positivas la hay de cargas negativas. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser la carga neta que va a encerrar la superficie gaussiana? cero. Cero, exactamente, porque más Q y menos Q, pues es cero. Entonces es cero. Pero la única posibilidad de que esto se cumpla, pues diferencial de superficie no puede ser cero. El campo, pues sí, puede ser cero. Entonces, de aquí la conclusión es que el campo fuera de esas placas es igual a cero. Y esto es muy importante. ¿Sí? El campo es cero. Quiere decir que este arreglo de placas nos permite confinar el campo eléctrico en un cierto volumen limitado. Es como un sándwich de campo eléctrico. ¿Sí? O sea, el campo, en principio, para muchos fines experimentales, queda encerrado aquí y no hay campo afuera ni hay campo afuera, no hay campo arriba ni hay campo abajo. Y en realidad hay un poquito de campo, que se escapa por las orillas, un campo débil que se escapa por las orillas. ¿Sí? Pero para propósitos prácticos podemos desechar este campo lateral. Lo voy a ejemplificar mejor. A mí se me hace una cosa muy interesante que tenemos esto así. La otra placa está cargada positivamente, está negativamente, ¿sí? Y tenemos encerrado el campo.
y en los lados tenemos un poco de campo que se escapa. Un campo débil, pero finalmente nos echa a perder nuestra bonita propuesta. Pero normalmente lo que nos importa es trabajar en esta parte del volumen, ¿sí? Y entonces lo que pase en las orillas, bueno, eso lo podemos desechar para muchos experimentos. Pero entonces prácticamente es un sándwich de campo eléctrico, ¿sí? Bueno, a este arreglo es lo que se conoce como un condensador de placas paralelas. Ahora veremos después que al campo eléctrico se le asocia una energía de campo eléctrico. Entonces, si tenemos encerrado el campo eléctrico en un cierto volumen, podemos decir que un arreglo de placas paralelas nos permite confinar a la energía eléctrica en un volumen limitado. Entonces esto lo mismo puede funcionar como una especie de pila de corto alcance. Es decir, ¿qué es una pila? Pues es un envase que si nos lo metemos en la bolsa y caminamos, llevamos en esa bolsa un empaque de energía, ¿no? Entonces a un condensador cargado lo podemos mover de un lado a otro y en realidad estamos moviendo, junto con el condensador, estamos moviendo la energía con la cual lo cargamos, ¿sí? Entonces es una forma de poner la energía de una manera transportable, ¿sí? Entonces es otro de las cosas, de las peculiaridades del condensador. Bien. Entonces, muchachos, les puedo seguir hablando más de la ley de Gauss, pero me gustaría que pasáramos ya a la parte práctica de hacer ejercicios. Y entonces, bueno, perdón, nomás me queda por calcular el campo eléctrico, ¿sí? Ya vimos que fuera del condensador, el campo es cero. Entonces, en esta parte aquí, el campo es cero. Todo se concentra aquí. Ahora, ¿cómo calculamos el campo dentro? Bueno, voy a hacerlo más grande. Voy a exagerar el tamaño para que se pueda ilustrar muy bien. Entonces, tenemos carga abajo, tenemos carga arriba. ¿Por qué no podemos tener carga positiva en la parte inferior? O sea, ¿por qué en esta parte de aquí no puede haber carga positiva? Porque ese como exceso de carga se ve traído hacia la de arriba. Sí, no podemos tenerla porque estas cargas eléctricas negativas atraen a la carga positiva, ¿sí? Entonces, por atracción mutua de las cargas positivas y las negativas, es que solamente las cargas pueden quedar dentro de las caras internas, ¿sí? Pero no puede haber carga afuera ni carga afuera aquí. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces toda la carga se deposita en la superficie, en este caso en la superficie superior. Bien, entonces aplicamos nuestra ley de Gauss. A ver. Aquí va a haber un campo. Constante porque es el campo de una placa. Aquí va a haber campo. Sí. ¿Sí? Sí va a haber campo aquí. ¿Abajo? Ajá, abajo. No, abajo no. No, porque estamos fuera del condensador. ¿Sí? Y fuera del condensador, pues no, ya vimos, de acuerdo a la ley de Gauss, que no hay campo. Entonces el campo se concentra en esta cara de la superficie gaussiana. Y también en la placa superior se concentra toda la carga. Entonces el campo se reduce a E igual a la densidad de carga
entre epsilon 0. Desaparece el 2 porque ya no estamos dividiendo a la carga en las dos superficies, sino que la estamos concentrando solamente en la superficie, en una cara de la placa, ¿sí? Bueno, entonces según esto el campo apunta hacia arriba y tiene este valor. Ahora, ¿qué pasa si aplicamos la ley de Gauss a la placa de arriba? Nos tiene que dar el mismo campo, ¿no? Porque físicamente la situación no cambia. Bueno, ponemos una superficie gaussiana aquí. Aquí está nuestra superficie gaussiana, ¿sí? Aquí tenemos carga negativa. Y el campo en esta parte de la superficie, ¿hacia dónde apuntaría? Y abajo. Pues el campo seguiría apuntando hacia arriba, ¿no? Seguiría apuntando hacia arriba. Es una situación física. La situación física no cambia porque le demos un enfoque matemático diferente, ¿sí? Entonces el campo sigue apuntando hacia arriba. Pero ahí el detalle importante. ¿Hacia dónde apunta el vector unitario asociado a una superficie? Hacia abajo. Hacia abajo. ¿Por qué? Porque el vector siempre sale de la superficie, ¿sí? Entonces nos daría que la integral de E punto ds sería igual, fíjense, el E punto ds nos va a dar un signo negativo, E por S. ¿Por qué? Porque N y el campo apuntan en sentido contrario, ¿están de acuerdo? El campo apunta hacia arriba y el N apunta hacia abajo, por lo tanto el producto de E punto ds es negativo, ¿están de acuerdo? Sí. Ok. Oh. Bueno. Perdón, pensé que ya se había acabado el tiempo. Bueno, vamos a seguir analizando esto. Denme un segundo. Sí, entonces vamos a ver esto. ¿Sí? Este producto es negativo. Pero, ¿qué tipo de carga encierra esta superficie gaussiana? A ver, respóndeme, ¿qué tipo de carga encierra la superficie? Negativa. Negativa, menos, ¿eh? Menos Q entre epsilon 0. Entonces, este término y este término se anulan y finalmente el campo sigue siendo sigma entre epsilon 0. ¿Sí? Entonces, en ambos casos, la superficie gaussiana nos da un campo que es positivo y apunta hacia arriba. ¿Sí? Ya sea que escojamos esta superficie gaussiana o esta otra superficie gaussiana, de todos modos el campo, como debe ser, es físicamente el mismo. Les repito, porque el procedimiento matemático no puede cambiar la física que estamos analizando. Bueno, en conclusión ya tenemos que con conceptos bastante sencillos hemos llegado a construir, a imaginar un objeto que se llama condensador o capacitor, que tiene la propiedad de confinar el campo eléctrico en un volumen pequeño, ¿sí? Limitado, que también tiene la propiedad, por consiguiente, de empaquetar la energía, que tiene la propiedad de que fuera de ese empaquetado no hay campo eléctrico. Y bueno,
veremos que tiene muchísimas aplicaciones en el campo de la física experimental. Nada más un breve ejemplo. Si tenemos aquí un campo eléctrico así, ¿sí? Y entonces hacemos pasar una carga negativa, por ejemplo un electrón que tiene una carga negativa. Al entrar el electrón velozmente a este espacio, ¿qué tipo de trayectoria va a seguir el electrón? A ver, aquí hay un campo. ¿Una parábola? Una parábola, ¿por qué? Porque aquí hay un campo eléctrico que ¿qué va a hacer con la carga negativa? ¿La va a traer hacia abajo o hacia arriba? Hacia arriba. Hacia abajo, perdón, hacia abajo. Hacia abajo, ¿no? Sí, hacia abajo. Entonces hay una fuerza hacia abajo, que sería simplemente E por E. ¿Sí? En la posición horizontal, ¿va a haber alguna fuerza? ¿En esta dirección va a haber fuerza? ¿Hay campo eléctrico en esta fuerza? No. No, ¿verdad? Porque la única forma de ejercer una fuerza es con un campo eléctrico que apuntare así, ¿sí? Pero no hay campo. Entonces, en esta dirección horizontal no hay fuerza. Bueno, esto reproduce la caída libre, ¿no? Y entonces el electrón se movería de esta forma. ¿Sí? Bueno, de esta forma. Y bueno, históricamente es la forma como pudieron detectar que esas partículas que salían de un tubo de rayos catódicos, después veremos que es un tubo de rayos catódicos, al pasar dentro de un campo eléctrico se desviaban de esta forma y entonces concluyeron que esos rayos catódicos tenían una carga y que además era una carga negativa. ¿Por qué? Porque al pasar dentro de un campo eléctrico como el que forma un condensador, seguía esta trayectoria, ¿sí? Y en general, este tipo de campos sirven para detectar partículas subatómicas, partículas que incluso vienen del espacio. Si siguen este tipo de trayectorias, uno puede adivinar el tipo de cargas que tienen. O sea, tiene un gran campo de aplicación este hecho de que podamos tener en un espacio definido un campo, ¿sí? Bueno, muchachos, pues aquí le dejamos y nos vemos el próximo martes para dedicarnos ya a resolver ejercicios. ¿Está bien? ¿O alguna pregunta? Está bien, profe. ¿Sí? Tengo una duda, pero ¿la podemos ver la próxima clase? ¿Perdón? Yo tengo una duda, pero ¿la podemos ver la próxima clase? Sí. Ok. Bueno, pues cuídense y nos estamos viendo, ¿eh? Sí, hasta luego, profe. Gracias, profesor.